Antes de contarte esta historia, necesito saber algo. ¿La estás escuchando de madrugada? Tal vez estás acostado, con la luz apagada, deslizando relatos de terror porque el sueño no llega. O quizá es pleno día y solo sientes curiosidad por lo que realmente ocurre en los rincones más remotos de Montana. Déjame un comentario y dímelo. Y si es la primera vez que escuchas lo que enfrentamos aquí, en la zona más salvaje del parque, suscríbete. Porque lo que voy a contarte no es otra historia inquietante de guardabosques. Es la historia de volver a casa, para enfrentar aquello que mató a mi hermana. Y de aprender que hay puertas que jamás deberían abrirse. Mi nombre es Sarah Blackwood. Soy guardabosques de Parques Estatales de Montana en la Estación 2 Medicinas, a 64 kilómetros de la frontera canadiense. El trayecto desde Seattle hasta el noroeste de Montana toma unas 9 horas si no te detienes. Yo me detuve 4 veces. No porque lo necesitara, sino porque cada kilómetro hacia el norte me acercaba al lugar donde murió Emma. Más cerca de las preguntas que me habían estado devorando durante 3 meses. Más cerca de un trabajo al que juré que jamás regresaría. Me fui de Montana a los 18, al día siguiente de graduarme. Dejé las montañas, el cielo interminable, y la asfixiante pequeñez de un pueblo donde todos conocen tu vida. Seattle me pareció libertad. Academia de policía. Patrullaje. Luego detective. A los 29, era buena en lo que hacía. Había construido una vida que no tenía nada que ver con Montana, ni con la naturaleza, ni con el apellido Blackwood y las expectativas que siempre odié. Entonces, un martes de agosto, a las 2:17 de la madrugada, sonó mi teléfono. La camioneta de Emma se había salido de la carretera 2, cerca de Paso Marías, a unos 50 kilómetros de donde crecimos. Accidente de un solo vehículo. Volvía de una excursión con mochila en el Parque Nacional de los Glaciares. El informe de la patrulla de carreteras de Montana decía que había girado bruscamente para evitar algo en la vía, perdió el control y dio 3 vueltas por un terraplén. Tenía 24 años. Murió al instante, me dijeron, como si eso hiciera la noticia más soportable. Pero algo no encajaba. Emma conducía esa carretera desde los 16. Conocía cada curva, cada punto ciego, cada cruce de fauna. Era guía de montaña, por el amor de Dios. Había coronado cumbres en tormentas invernales. Había navegado en condiciones de visibilidad nula. La idea de que entrara en pánico por un ciervo y perdiera el control no tenía sentido. El agente que trabajó la escena, un veterano llamado Morrison con 30 años de servicio, me llevó aparte durante el funeral. Su voz era baja, medida, como si escogiera cada palabra con cuidado. Había cosas en el lugar del accidente que no cuadraban, dijo. Huellas cerca del vehículo. Grandes. De cánido, probablemente lobo, pero el espacio entre ellas era extraño. Demasiado amplio. Y los ojos de tu hermana estaban abiertos cuando la encontramos. El paramédico dijo que parecía haber muerto aterrorizada. Quise investigar. Quise quedarme y descubrir qué había pasado realmente. Pero no tenía jurisdicción en Montana. Ninguna autoridad. Regresé a Seattle, y pasé 3 meses obsesionada. Con el informe. Con las fotografías que Morrison me compartió en silencio. Con los análisis toxicológicos que no mostraban nada. Con la inspección mecánica que no encontró fallas. Entonces apareció la oferta de trabajo. Parques Estatales de Montana buscaba personal para la Estación 2 Medicinas, una instalación remota que funcionaba como puesto de guardabosques y centro de respuesta de emergencias en el lado este del Parque Nacional de los Glaciares. El mismo distrito donde Emma había trabajado como guía. La misma naturaleza que amaba. El mismo lugar donde murió. Solicité el puesto. 2 semanas después me contrataron. Renuncié en Seattle y metí todas mis pertenencias en mi camioneta. Mi teniente me miró como si estuviera loca. ¿Vas a tirar tu carrera para ser guardabosques en medio de la nada? Voy a casa, le respondí. Pero lo que en realidad quise decir fue,
voy a descubrir que mató a mi hermana. La estación Dos Medicinas se encontraba al final de un camino de grava que serpenteaba entre densos pinos lodgepole y álamos temblones. El edificio era modesto, una estructura de troncos construida en los años 70, con ampliaciones añadidas con el tiempo. Paneles solares en el techo. Algunos vehículos oficiales estacionados afuera. Detrás, el frente de las montañas rocosas se alzaba como un muro de granito y hielo. Cumbres que superaban los 3.300 metros y conservaban nieve todo el año. Era hermoso. Era aislado. Era exactamente el tipo de lugar donde algo terrible puede ocurrir, y nadie escucharía tus gritos. Llegué a las 7:45 de la mañana. 15 minutos antes de mi primer turno. El aire era limpio, con ese frío particular que solo existe en septiembre, a gran altitud. Mi aliento se volvía vapor. A lo lejos, graznó un cuervo. El sonido rebotó contra las montañas. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Un hombre de finales de los 50 salió al exterior. Uniforme impecable. Barba entrecana perfectamente recortada. Sus ojos tenían el mismo color que las cumbres de piedra detrás de él, y me evaluaron con la atención precisa de alguien que lleva décadas leyendo personas y situaciones. Sarah Blackwood dijo, tendiéndome la mano. Derek Holloway, jefe de estación. Bienvenida a Dos Medicinas. Su apretón fue firme. La palma, curtida. Gracias, señor. Encantada de estar aquí. Conocí a tu hermana, añadió en voz baja. A veces guiaba excursiones para nosotros cuando necesitábamos apoyo. Era una buena persona. Lo siento mucho. Sentí que la garganta se me cerraba. Gracias. Entra. Tenemos que hablar antes de que empieces el turno. El interior de la estación era funcional, una sala principal con escritorios, computadoras y mapas topográficos cubriendo las paredes, una pequeña cocina, un dormitorio para emergencias nocturnas, y al fondo, lo que Holloway llamaba la sala de operaciones, donde guardaban el equipo de despacho y los suministros de emergencia. Pero lo que captó mi atención de inmediato fue un documento enmarcado junto al escritorio del jefe. Papel antiguo, amarillento por el tiempo. El texto había sido fotocopiado y reenmarcado varias veces a lo largo de los años. El título decía: Protocolos de la Estación Dos Medicinas, establecidos en 1983. Antes de que salgas a patrullar, dijo Holloway, siguiendo mi mirada, necesitas entender los protocolos. No son sugerencias. No son sabiduría tradicional ni folclore. Son instrucciones de supervivencia, basadas en 40 años de experiencia en este distrito. Me acerqué un paso más para leerlos con claridad. 7 reglas. Numeradas. Explícitas. Regla 1. Todas las puertas de la estación deben permanecer cerradas entre la medianoche y las 5 de la madrugada, sin importar quién afirme necesitar entrar. Verificar la identidad a través de las ventanas antes de abrir. Regla 2. Si escuchas silbidos en la zona agreste que no suenen humanos, regresa de inmediato a tu vehículo. No investigues el origen. Regla 3. Si encuentras un animal que exhibe comportamiento humano, que te observe con inteligencia evidente o te siga deliberadamente, abandona el área. No establezcas contacto visual directo. Informa de inmediato. Regla 4. Nunca sigas a un sospechoso o a una persona desaparecida en solitario después del anochecer. Espera siempre refuerzos, aunque tarden horas. Regla 5. Regalos dejados en los senderos, objetos personales dispuestos en patrones o montículos de piedras en ubicaciones inusuales no deben tocarse. Marca el lugar y repórtalo al jefe de estación. Regla 6. No pronuncies en voz alta los nombres de personas desaparecidas cuando estés solo en la zona agreste, especialmente después del anochecer. Regla 7. Si las auroras boreales aparecen verdes y rojas al mismo tiempo durante la luna nueva, permanece en interiores hasta el amanecer. Cancela todas las patrullas. Leí la lista 2 veces. Luego miré a Holloway. Señor, con todo respeto,
Esto suena a supersticiones. Leyendas locales. Eso es lo que todos dicen en su primer día. Su expresión era grave. Estos protocolos los redactó mi predecesor, el jefe Martin Witte, después de que 3 guardabosques murieran en el invierno de 1983. Documentó patrones que no podían explicarse mediante los procedimientos convencionales de búsqueda y rescate ni por la gestión de fauna. ¿Patrones de qué? Desapariciones. Muertes inusuales. Encuentros con cosas que no encajan en ninguna clasificación de caza y pesca. Holloway sacó una silla y me indicó que me sentara. Sé lo que te enseñaron en Seattle. Investigación basada en evidencia. Metodología científica. Cadena de custodia. Todo eso importa aquí también. Pero aquí afuera, en 40.000 acres de naturaleza salvaje, a 40 millas del hospital más cercano, existen reglas más antiguas. Y peligros más antiguos. Quise discutir. Quise decir que ese tipo de pensamiento retrógrado era exactamente la razón por la que me fui de Montana. Pero seguía pensando en las palabras de Morrison. Huellas que no tenían sentido. Los ojos de Emma, abiertos. Aterrorizados. Seguiré los protocolos del departamento, dije con cuidado. Pero no voy a fingir que creo en historias de fantasmas. Me parece justo. Solo prométeme que cuando veas algo que no tenga explicación, algo que tu formación en Seattle no pueda resolver, mantendrás la mente abierta y seguirás los protocolos. Antes de que pudiera responder, la puerta de la estación se abrió. Entró un hombre joven. No tendría más de 26 años. Cabello negro corto. Complexión delgada, de alguien que pasa la mayor parte del tiempo subiendo montañas. El uniforme de guardabosques estaba gastado, pero limpio. Se movía con la confianza tranquila de quien se siente en casa en la naturaleza. Sara, este es Marcos Chen, dijo Holloway. Será tu compañero durante las primeras semanas mientras conoces el distrito. Lleva 2 años con nosotros. Conoce el territorio mejor que nadie. Marcos me tendió la mano. He oído mucho sobre ti. ¿Detectiva en Seattle? ¿Cuánto tiempo? 7 años. 8, respondí mientras estrechaba su mano. Pero empecé como guardabosques en el Parque Nacional Olímpico antes de entrar a la academia. No es mi primera vez en el bosque. Bien. Porque esto no es el Olympic. Su expresión era amable, pero seria. Las rocosas son diferentes. Depredadores más grandes. Clima más duro. Su mirada se deslizó hacia los protocolos enmarcados en la pared. Y otras complicaciones. ¿Crees en eso? Pregunté, señalando el documento. He aprendido a tomarlos en serio. Sacó el teléfono y buscó entre sus fotos. Hace 2 semanas rastreaba lo que pensé que era un excursionista perdido cerca de Scenic Point. Encontré huellas de botas hacia el norte. Dibujo claro en la suela. Talla 11 de hombre. La seguí media milla. Me entregó el teléfono. En la imagen se veía un sendero nevado con huellas nítidas alejándose de la cámara. Pero a medida que avanzaban, cambiaban. El dibujo de la bota se volvía menos definido. La forma se alargaba. Y al final del encuadre, quizá a 20 yardas del inicio, las huellas eran claramente caninas. Patas de lobo. Grandes. Con el mismo espaciado y profundidad que habían tenido las botas. Podrían ser 2 rastros distintos que se cruzan, dije, estudiando la imagen. O la foto podría estar manipulada. Artefactos digitales. Marcos recuperó el teléfono. Eso me dije yo también. Hasta que seguí esas huellas de lobo durante otra milla, y vi cómo volvían a convertirse en botas humanas. Misma talla. Mismo dibujo. Documenté toda la secuencia. Sus ojos se clavaron en los míos. Aquí afuera, Sara, ocurren cosas que no aparecen en guías de campo ni en manuales policiales.
Los protocolos existen porque ignorar lo que no puedes explicar, te mata. O hay explicaciones que todavía no has encontrado, repliqué. Rastreos superpuestos. Varios excursionistas. Fauna siguiendo el olor humano. Siempre hay respuestas racionales. Sigue diciéndote eso, murmuró Marcos. Aprenderás. Holloway se puso de pie. Basta de filosofía. Sara, patrulla con Marcos hoy. Sector Este. Verificaciones de bienestar y supervisión de senderos. Chequeo por radio cada 2 horas. Y Marcos, manténla con vida. Ese es el plan, jefe. Al salir hacia el vehículo de patrulla, una camioneta blanca con el emblema de Parques Estatales de Montana, miré atrás hacia la estación. Algo no encajaba. El edificio era sólido. Bien mantenido. Pero tenía una cualidad, una sensación de vigilancia. Como si hubiera visto cosas. Y las recordara. Vas a tener preguntas, dijo Marcos mientras encendía el motor. Sobre los protocolos. Sobre tu hermana. Sobre por qué este lugar se siente diferente. Suspiró. Lo entiendo. Pero hazme un favor. Durante las primeras semanas, solo sigue las reglas. No las pongas a prueba. No asumas que sabes más porque trabajaste en la ciudad. Aquí afuera, la arrogancia mata. No soy arrogante, respondí. Soy escéptica. ¿Hay diferencia? Sí. La hay. Y el escepticismo está bien, siempre que no te vuelva imprudente. Metió la marcha y avanzamos por el camino de grava, adentrándonos cada vez más en la naturaleza salvaje. Tu hermana, Emma, era inteligente. Experimentada. Conocía estas montañas mejor que la mayoría. Pero hace 3 meses, algo la hizo perder el control en una carretera que había recorrido cientos de veces. Algo la asustó lo suficiente como para estrellarse. Sentí como mis manos se cerraban sobre mis rodillas. Tú trabajaste la escena del accidente. Fui la segunda en llegar a la escena, después de que la patrulla de carreteras ayudara con la recuperación. La voz de Marcos era suave, pero cargada de algo más. Había cosas en ese accidente que me inquietaron, detalles que no aparecieron en el informe oficial porque nadie supo explicarlos. ¿Cómo qué? Las huellas cerca del vehículo. Caninas. Probablemente de lobo. Pero el tamaño y la separación no eran normales. Era como si algo mucho más grande que un lobo hubiera rodeado la camioneta después del choque. Mantuvo la vista fija en el camino. Y los daños. El impacto inicial coincidía con un vuelco. Pero había otras marcas, arañazos profundos en la puerta del conductor, como si algo con garras hubiera intentado entrar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso no salió en el informe porque Morrison no pudo determinar que las hizo. Estaban demasiado altas para un lobo, demasiado profundas para un oso, y seguían un patrón casi deliberado. Como si algo hubiera intentado sujetar la manija. Marcos me miró de reojo. Las fotografió. Pero esas fotos no llegaron al reporte final. Supongo que te las mostró. Asentí lentamente. Dijo que había cosas que no cuadraban. Tu hermana vio algo en esa carretera, Sara. Algo que la hizo girar el volante. Y creo que sea lo que sea, sigue aquí afuera. Marcos giró hacia un sendero estrecho. La camioneta rebotó sobre los surcos. Por eso regresaste en realidad, ¿no? No por el trabajo, sino por respuestas. ¿Me culparías? No. Yo haría lo mismo. Detuvo el vehículo y se volvió hacia mí. Pero tienes que entender algo. Si vas a buscar lo que mató a Emma, vas a encontrar cosas que no tienen sentido. Cosas que contradicen todo lo que aprendiste en la academia. Y cuando eso pase, tendrás que confiar en los protocolos. Confiar en quienes han sobrevivido aquí. Su voz bajó un tono.
Porque lo que mató a tu hermana es paciente. Es inteligente, y sigue cazando. El bosque a nuestro alrededor estaba completamente en silencio. Sin aves. Sin viento. Solo el chasquido metálico del motor enfriándose y la vastedad indiferente extendiéndose en todas direcciones. ¿Qué hacemos? Pregunté en voz baja. Empezar por lo básico. Conocer el territorio. Seguir los protocolos. Ganarnos la confianza. Encendió el motor de nuevo. Y esperar, porque si lo que creo está ocurriendo realmente, va a venir por ti también. Esas cosas no dejan cabos sueltos. Mientras nos internábamos en el territorio remoto, pensé en Emma. En cuanto amaba estas montañas. En el terror congelado en sus ojos cuando la encontraron. Y pensé en los protocolos colgados en la pared de la estación. 7 reglas que sonaban absurdas, pero que aquí se trataban como ley sagrada. Yo no creía en monstruos. No creía en males antiguos acechando en la naturaleza. Creía en pruebas. En lógica. En explicaciones coherentes. Pero cuando el bosque se cerró sobre nosotros y las montañas se alzaron encima como gigantes silenciosos, sentí algo que no había sentido en años. El mismo instinto que me había mantenido con vida en las calles de Seattle. La certeza de que algo me observaba. Algo que sabía que yo estaba allí. Algo que esperaba ver qué iba a hacer. Llevábamos unas 3 horas de patrulla, revisando senderos y documentando avistamientos de fauna, cuando la radio crepitó. Unidad 7, la voz era de Carol, desde la oficina principal en Kalispell. Solicitud de verificación de bienestar. Robert Tornil, guía de montaña. Cabaña a 15 millas al noroeste de su posición actual. La familia informa que no realizó su chequeo radial hace 5 días. No han podido contactarlo. Marcos tomó el micrófono. Unidad 7 en camino. ¿Condiciones de acceso? Solo tracción en las 4 ruedas. El sendero empeora después del marcador 9. Tornil tiene 72 años y problemas cardíacos. Posible emergencia médica. Recibido. ETA 45 minutos. El camino se volvió aún más estrecho. ¿Lo conoces? Pregunté. Todos conocen a Robert. 50 años guiando en esta zona. Conoce el territorio mejor que nadie vivo. Su mandíbula estaba tensa. Y no es el tipo de hombre que olvida un chequeo radial. Si no responde, algo anda mal. Nos adentramos en un bosque cada vez más remoto. 2 surcos apenas visibles entre pinos densos. Ningún otro vehículo. Ningún excursionista. Solo interminables pinos y, de vez en cuando, la silueta fugaz de una montaña entre el follaje. 30 minutos después, Marcos redujo la velocidad. La cabaña debe estar adelante, a 1/4 de milla. ¿Avisamos que llegamos? Protocolo 4, nunca anuncies tu presencia en territorio remoto si no sabes a qué te enfrentas. Aparcó en un pequeño claro y apagó el motor. A pie. Mantente cerca. El silencio fue inmediato. Opresivo. En Seattle siempre había ruido. Tráfico. Voces. Un murmullo constante. Aquí, nada. Ni siquiera pájaros. Caminamos el 1/4 de milla entre maleza espesa. Nuestras botas crujían sobre agujas de pino. La cabaña apareció gradualmente. Una estructura de troncos, pequeña, con chimenea de piedra y porche cubierto. Bien cuidada. Construida con dedicación. Pero a 50 metros ya podía olerlo. Muerte. Ese olor dulzón y corrupto que todo policía aprende a reconocer. El olor que significa que llegaste tarde. Marcos, lo huelo. Desabrochó el seguro de su radio. Alerta. Nos aproximamos tácticamente, uno a cada lado. Ventanas intactas.
Cortinas cerradas. Puerta cerrada con llave. Por una rendija vi oscuridad. Robert Thornhill, habla Parques Estatales. Estamos aquí por una verificación de bienestar. Si puede oírnos, responda. Silencio. El olor se intensificaba. Habrá que forzarla, dije. Marcos probó con el hombro. La madera era sólida. Cerradura reforzada. 3 patadas firmes. El marco cedió. La puerta se abrió hacia dentro. El olor nos golpeó como una fuerza física. Cubrí mi nariz con la camiseta. Marcos hizo lo mismo. Entramos con linternas en alto. Robert Thornhill estaba sentado en una silla de madera, en el centro de la única habitación, mirando hacia la puerta. Llevaba muerto varios días. 4 o 5, por el estado de descomposición. Pero no fue el cuerpo lo que me paralizó. Fue lo que lo rodeaba. Un círculo perfecto dibujado en el suelo alrededor de la silla. Unos 2,5 metros de diámetro. La sustancia parecía ceniza, gris y fina. Pero brillaba. Un destello tenue, como polvo metálico mezclado en el polvo. En 4 puntos exactos, alineados con los puntos cardinales, había pequeños montículos de la misma sustancia, moldeados con precisión en forma cónica. Dios mío, susurró Marcos. Polvo de cadáver. ¿Qué? Retrocedió hacia la puerta, pálido. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Marcos, es una escena del crimen. Hay que asegurarla. Avisar. Mira el patrón, Sara. Mira la colocación. Su voz temblaba. Alguien lo marcó. Alguien usó brujería tradicional para llamar a algo hacia él. Esto no es solo un asesinato. Hizo una pausa. Es una invocación. Me quedé mirando el círculo. La ceniza parecía moverse levemente en el aire inmóvil de la cabaña. Los 4 montículos estaban dispuestos con una precisión geométrica inquietante, casi ceremonial. Todo en mí gritaba que aquello era una puesta en escena. Algo teatral, diseñado para intimidar, para confundir a los investigadores. Pero el olor no era solo a muerte. Había algo debajo. Ácido. Químico. Como metal quemado o azufre flotando en el aire cerrado. Documentamos y reportamos, dije con firmeza. Es el procedimiento. El procedimiento nos va a matar. Marcos ya tenía el teléfono en la mano. Tomaba fotos con rapidez. 3 minutos. Documentamos rápido y nos vamos. Trabajamos sin perder tiempo, capturando la escena desde múltiples ángulos. El cuerpo no mostraba signos evidentes de trauma. No había heridas, ni señales de defensa. Robert Thornhill parecía haberse limitado a morir sentado en esa silla, esperando algo. Sus ojos seguían abiertos. Incluso con la descomposición, la expresión permanecía congelada en su rostro. Terror. Un terror absoluto, primitivo. Cuando terminábamos y retrocedíamos hacia la salida, algo llamó mi atención a través de la ventana del lado opuesto. Movimiento en la línea de árboles. A unos 100 metros. Marcos, tenemos compañía. Miró en la dirección que señalaba. 3 figuras estaban de pie en el borde del bosque, apenas visibles entre las sombras densas de los pinos. Demasiado lejos para distinguir detalles. Pero algo en ellas no encajaba. Las proporciones eran incorrectas. Demasiado altas. Demasiado delgadas. Y la forma en que se movían al cambiar de posición. Era fluida y brusca al mismo tiempo. Como si alguien estuviera imitando el movimiento humano sin comprender del todo cómo funcionan las articulaciones. Al camión, dijo Marcos en voz baja. No corras. No les des la espalda. Camina, constante. Retrocedimos manteniendo el contacto visual.
No se acercaron. Solo observaban. Y entonces lo oí. Un silbido. Bajo. Melódico. Con una cualidad que me erizó la piel. Venía del norte. Luego otra vez. El mismo patrón, desde el este. Y después desde el sur. 3 direcciones. 3 fuentes. La misma melodía inquietante. Protocolo 2, susurró Marcos. Silbidos que no suenan humanos. Regreso inmediato al vehículo. Aceleramos el paso. Sin correr, pero cada vez más rápido. Las figuras no nos siguieron. Pero sentía su mirada. Hambrienta. Paciente. Equivocada. Llegamos al camión. Marcos encendió el motor de inmediato, las llantas patinaron mientras descendíamos por el sendero. Durante los primeros 5 minutos no hablamos. El silbido se había desvanecido, pero seguía sonando dentro de mi cabeza. Esa melodía diseñada para enterrarse en el cerebro y quedarse allí. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté al fin. No lo sé. Pero sé lo que significa. Tomó la radio. Unidad 7 a Central. Tenemos un fallecido en la cabaña Tornil. La escena muestra indicios de juego sucio con elementos rituales. Solicito forenses y unidades adicionales. Y que alguien contacte de inmediato a Catalina Running-Crane. ¿Quién es Catalina Running-Crane? Mujer medicina. Anciana Blackfeet. Es la única que podría entender lo que acabamos de ver. Me miró con expresión sombría. Sara, esta noche tienes que tener mucho cuidado. Si lo que creo que está ocurriendo, vas a recibir visitas. ¿Visitas? Lo que le hicieron a Robert fue un cebo. Una demostración. Esas 3 figuras estaban observando quién investiga, quién nota el patrón. Giró hacia la carretera principal, conduciendo más rápido de lo prudente. Esta noche te van a poner a prueba. Quise discutir. Decir que era paranoia. Excursionistas. Cazadores. Cualquier explicación racional. Pero no podía dejar de pensar en la forma en que se movían. En los silbidos desde 3 direcciones a la vez. ¿Qué tipo de prueba? La que intenta hacerte romper el protocolo. Usarán voces. Probablemente de gente que conociste. Gente que amaste. Se detuvo frente a la pequeña cabaña tipo A que había alquilado por 6 meses. Recuerda el protocolo 4. Verifica identidad antes de abrir la puerta. No importa lo que oigas. No importa quién diga necesitar ayuda. No abras a menos que puedas verlo claramente por la ventana y confirmar que es humano. Marcos, esto es una locura. Tu hermana también pasó por esto. Hace 3 meses empezó a llamarme de madrugada. Preguntaba por los protocolos. Por cosas que había visto en la zona remota. La estaban probando. Bajó la voz. Y falló. Bajé del vehículo sintiéndome entumecida. ¿Qué hago si viene algo? Sigue los protocolos. Quédate dentro. No respondas a las voces. Espera al amanecer. Arrancó, avanzó unos metros y volvió a bajar la ventanilla. Sara, lo siento. No es para lo que te alistaste. Pero tienes que sobrevivir esta noche. Si no lo haces, nunca sabremos qué le pasó realmente a Emma. Vi sus luces traseras desaparecer en la oscuridad. La cabaña parecía inofensiva bajo la luz moribunda del día. Solo una pequeña estructura en forma de A, con porche, paneles solares y tanque de propano. El tipo de lugar que un guardabosques alquila mientras se instala en un nuevo distrito. Abrí la puerta. Y aún así, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba desde el bosque, esperando la oscuridad. Cerré con llave. Revisé cada ventana.
Corrí las cortinas. Comprobé que el teléfono estuviera cargado y que mi arma reglamentaria estuviera al alcance. Luego me senté en el sofá. Y esperé. La noche cae rápido en las montañas. A las 8 de la tarde, la oscuridad era absoluta. Esa negrura total que solo existe lejos de las ciudades. Dejé las luces encendidas. Las ventanas se convirtieron en espejos que devolvían mi propio rostro tenso. A las 9:37 de la noche lo oí. Sara. La voz venía del exterior, cerca de la puerta principal. Sara, por favor. Necesito ayuda. La voz de Emma. Exactamente como la recordaba. Con esa ligera inflexión que usaba cuando tenía miedo. Cada instinto me gritaba que abriera. Me obligué a permanecer sentada, las manos cerradas en puños, recordando el protocolo 4. Sara, estoy herida. No puedo llegar al camión. Solo abre la puerta. Me levanté despacio. Fui hasta la ventana y aparté la cortina lo suficiente para mirar. El porche estaba vacío. Solo oscuridad, y el reflejo tenue de mis luces sobre la madera. ¿Por qué no me ayudas? Soy tu hermana. La voz se desplazó. Ahora venía del lado de la cabaña, junto a la ventana del dormitorio. Miré. Nada. Solo bosque. Oscuridad. Entonces la voz cambió. Mi madre. Muerta hacía 6 años. Sara, cariño, déjame entrar. Tengo frío. Después mi padre. Princesa, abre. Papá está aquí. Todo está bien. Las voces se sucedían. Personas que había amado. Que había perdido. Cada una con la entonación perfecta. Con el peso emocional exacto que recordaba. Se movían alrededor de la cabaña. Siempre justo fuera de las ventanas. Siempre fuera de mi vista. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, el arma sobre el regazo. No respondí. No lloré. No reconocí las voces. Alrededor de las 3 de la madrugada, la voz de Emma volvió. Pero ya no era suplicante. Era furiosa. Me dejaste morir, Sara. No estabas cuando te necesitaba. Y ahora ni siquiera abres la puerta. Me tapé los oídos. Aún así la oía. La voz de mi hermana torcida en algo cruel y acusador. Estoy aquí afuera por tu culpa. ¿Por qué te fuiste? Porque creías que eras demasiado buena para Montana. Una pausa. Y ahora vas a quedarte ahí dentro, mientras me congelo otra vez. No sé cuánto tiempo duró. Las voces, los roces contra las paredes, el arañar constante en las ventanas, como si algo con garras estuviera poniendo a prueba el cristal. Persistente. Metódico. Paciente. Pero, poco a poco, el cielo tras las ventanas orientadas al este empezó a aclararse. Y con la primera luz gris del amanecer, las voces se detuvieron. Me puse en pie con las piernas temblorosas y miré afuera. La tierra alrededor de mi cabaña estaba intacta. Sin huellas en el barro. Sin marcas en el polvo. Ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Excepto en la puerta principal. Alguien o algo había dejado un mensaje. Tallado en la madera con surcos profundos, como hechos por garras. Bienvenida a casa. No dormí. ¿Cómo podría hacerlo? Después de oír la voz de mi hermana muerta suplicando ayuda frente a mi puerta. Después de escuchar cómo algo usaba las voces de mi madre, de mi padre, de todos los que he perdido, como si fueran máscaras. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas hasta que amaneció. El arma reglamentaria sobre mi regazo. La mirada fija en esas palabras grabadas en la madera. Bienvenida a casa. A las 6 en punto me duché, me vestí y conduje hasta la estación.
Marcos ya estaba allí. Tenía el mismo aspecto que yo, como si tampoco hubiera pegado un ojo. Me miró una vez y, sin decir nada, me sirvió café. «Sobreviviste», dijo en voz baja. Algo usó la voz de Emma, la de mi madre, la de mi padre. Fue pasando por todos. Intentaba que abriera la puerta. Mis manos temblaban al sostener la taza. Y cuando amaneció, nada. Sin huellas. Solo las marcas en la puerta. Marcos asintió con gravedad. Seguiste los protocolos. Eso fue lo que te mantuvo con vida. Sacó su portátil. El jefe ha convocado una reunión en 10 minutos. Tenemos que entender qué está pasando antes de que alguien más muera. El jefe de estación Holloway llegó acompañado de 2 guardabosques que no conocía. Sus rostros eran sombríos. Extendió varios expedientes sobre la mesa de conferencias. Todos marcados con etiquetas rojas, casos de personas desaparecidas. Robert Thornhill hace 9, dijo sin preámbulos. 9 personas que han desaparecido o muerto en este distrito en los últimos 18 meses. He estado siguiendo el patrón. Ya no puedo llamarlo coincidencia. Colocó fotografías y resúmenes de casos frente a nosotros. 8 rostros me miraban desde licencias de conducir y fotos familiares. Jóvenes y mayores. Hombres y mujeres. Excursionistas expertos y principiantes. Sin conexión aparente, salvo por 2 detalles. Todos desaparecieron durante las 3 noches alrededor de la luna nueva, dijo Marcos, señalando las fechas. Y todos fueron vistos por última vez en senderos dentro de un radio de 5 millas de Paso Marías, en la carretera 2. La sangre se me heló. Ahí murió Emma. Holloway sostuvo mi mirada. Tu hermana es la 10ª. No la incluí oficialmente porque la patrulla lo clasificó como accidente. Pero el lugar y el momento encajan perfectamente. Murió la 2ª noche del ciclo de luna nueva, en agosto. Observé el mapa donde cada desaparición estaba marcada con una chincheta roja. Formaban un círculo irregular alrededor de Paso Marías, toda a distancia caminable de donde la camioneta de Emma se salió de la carretera. ¿Con qué estamos tratando?, preguntó uno de los otros guardabosques. ¿Un asesino en serie? ¿Una secta? Quizá ambos, respondió Holloway. Pero con elementos que no encajan en perfiles criminales normales. Lo que vimos ayer en la escena Thornhill, ese círculo de polvo alrededor del cadáver, no es algo que aprendas en un libro. Es brujería tradicional. De la que los ancianos prohibieron hace generaciones por lo que invoca. ¿Invoca qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Antes de que Holloway pudiera hablar, la puerta de la estación se abrió. Entró una mujer anciana, moviéndose con la dignidad pausada de quien ha ganado cada uno de sus años. Pequeña, de cabello blanco trenzado hasta la espalda. Vestía atuendo tradicional de piel con intrincado trabajo de cuentas y llevaba una bolsa de cuero al hombro. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos eran claros y afilados. Catalina, dijo Holloway, poniéndose de pie de inmediato. Gracias por venir. Ella asintió. Luego su mirada recorrió la sala hasta detenerse en mí. Debes de ser Sarah Blackwood. Tienes los ojos de tu abuela. Lo siento, ¿nos conocemos? No. Pero conocí bien a tu abuela. María Running Crane era mi prima. Se colocó frente a mí, estudiando mi rostro con una intensidad que me incomodó. Tu madre nunca te habló de su herencia Blackfeet, ¿verdad? Negué con la cabeza. Mi madre era de Billings. Trabajaba en bienes raíces. Nunca mencionó ascendencia indígena. Porque María le hizo prometer que no lo haría. Juró mantenerte a ti y a tu hermana alejadas de las viejas prácticas, del conocimiento tradicional. La expresión de Catalina se volvió triste. Creía que las protegía. En cambio, las dejó vulnerables. Se sentó lentamente.
Noté los múltiples collares que llevaba, cada uno con piedras y símbolos que no reconocía. Tu abuela, María Running-Crane, nació en 1936 en la reserva Blackfeet. Aprendió la medicina tradicional de su madre, y esta de la suya. 8 generaciones de mujeres medicina en tu linaje, desde antes de que el pueblo Blackfeet fuera confinado a reservas. Sacó un cuaderno encuadernado en cuero. María era poderosa. Veía lo que otros no podían. Sentía los lugares donde la frontera entre mundos se volvía delgada. Suena a historia familiar, dije con cautela. Pero no veo qué tiene que ver con. Tiene todo que ver con la muerte de tu hermana y con lo que intentó entrar en tu cabaña anoche. Su voz se afiló. La vista, la capacidad de percibir lo que existe entre espacios, corre por la sangre. Tu abuela la tenía. Tu hermana la tenía. Y tú también, lo aceptes o no. Quise rebatirlo. Decir que era superstición. Pero seguía viendo aquellas 3 figuras moviéndose de forma antinatural entre los árboles. Seguía oyendo la voz de Emma fuera, perfecta, demasiado perfecta. En términos prácticos, pregunté, si tengo esa vista, ¿qué estoy viendo? Cosas que cazan en los espacios limítrofes. Entidades anteriores a los humanos, que aprendieron a adoptar formas que reconocemos. Depredadores que saben que es más fácil atraparnos cuando estamos confundidos o asustados. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de notas manuscritas en inglés y en lo que parecía silabario Blackfeet. En 1983 se invocó algo en estas montañas. Tu abuela dirigió una ceremonia para cerrar la puerta que se abrió, para devolverlo. Pero el ritual exigía 3 ofrendas. 3 actos de sacrificio de alguien con el linaje adecuado. María solo pudo completar 2. No tuvo el valor para el tercero. ¿Cuál era la tercera ofrenda? Sangre ofrecida voluntariamente, no tomada por la fuerza. La practicante debía estar dispuesta a morir si era necesario para cerrar la puerta. Catalina me sostuvo la mirada. María sobrevivió. Pero la puerta quedó abierta. El nombre cayó en la sala como una sombra. La entidad a la que intentó expulsar la llamamos el acechador pálido. Permaneció en estas montañas. Y durante 42 años ha estado cazando a quienes se acercan demasiado a la frontera, especialmente en luna nueva, cuando la barrera entre mundos es más delgada. Hoyoway se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién pudo haberlo invocado? Catalina asintió lentamente. En 1983, 3 jóvenes aprendieron prácticas prohibidas de un antropólogo que vino a estudiar la cultura Blackfeet. Documentó ceremonias que debían permanecer solo en tradición oral. Las escribió en un libro que debía destruirse. Su voz se endureció. Esos 3 jóvenes estudiaron ese libro. Aprendieron a llamar cosas desde los espacios limítrofes. Tu abuela intentó detenerlos, pero llegó tarde. ¿Quiénes eran? Preguntó Marcos. Dale Whitfield padre. Su hermana Margarita Whitfield. Y un hombre llamado Thomas Kern. Los 3 murieron. Dale en un accidente de caza en 2005. Margarita de cáncer en 2012. Thomas en prisión en 2015. Catalina hizo una pausa. Pero todos tuvieron hijos. Y un conocimiento así, nunca desaparece. Se hereda. Sentí como las piezas encajaban, una tras otra, como un mecanismo antiguo que por fin revela su diseño. ¿Crees que los hijos están continuando lo que empezaron sus padres? Creo que intentan terminar la ceremonia que fue interrumpida hace 42 años. El acechador pálido ha estado alimentándose de cualquiera que se adentra en su territorio. Pero no le basta. Quiere algo más. Quiere cruzar por completo. Abandonar los espacios fronterizos, y existir de manera permanente en este mundo. Catalina sacó de su bolso una pequeña bolsa de cuero. Y necesita 3 ofrendas de tu linaje para lograrlo. Emma fue la primera. Tú eres la segunda. La habitación quedó en silencio.
Miré la bolsa en sus manos mientras mi mente recorría todo lo ocurrido. Los círculos de ceniza en la cabaña de Tornil. Las voces al otro lado de mi puerta. La forma en que Emma murió, aterrorizada, en una carretera que conocía de memoria. Si lo que dices es cierto, murmuré con lentitud, entonces tenemos que encontrarlos. Al hijo de Dale Whitfield. A los hijos de Margarita. Al hijo de Thomas Kern. Debemos detenerlos antes de que maten a alguien más. O antes de que te maten a ti, añadió Marcos en voz baja. Holloway ya estaba frente a su ordenador. Dale Whitfield Jr., 34 años. Trabajó para Parques Estatales de Montana hasta hace 3 años. Despedido por conducta inapropiada y violaciones de los protocolos de seguridad. Última dirección conocida, Browning. Catalina intervino. La hija de Margarita Whitfield usa su apellido de casada. Jennifer Mora. Profesora de antropología. Estudia tradiciones indígenas, con especial atención a prácticas ceremoniales precontacto. Marcos abrió la página de la universidad. Jennifer Mora, doctora por la Universidad de Montana. 29 años. Actualmente en año sabático por investigación. Ha publicado varios artículos sobre medicina Blackfeet que los ancianos tribales calificaron de explotadores. ¿Y el hijo de Thomas Kern? Pregunté. El gesto de Holloway se ensombreció. Travis Kern. 41 años. 10 años en la prisión estatal de Montana por profanación de tumbas y robo de artefactos culturales. Liberado hace 18 meses. Levantó la vista. Hace 18 meses, justo cuando comenzaron las desapariciones. Caí en modo detective. Necesitamos direcciones, asociados conocidos, información de vehículos. Si están trabajando juntos, debe haber una base de operaciones. Un lugar remoto donde puedan realizar ceremonias sin ser molestados. Hay una estación de guardabosques abandonada, unos 30 kilómetros al norte, dijo Marcos. La antigua estación de 2 medicinas. Construida en los años 50. Desmantelada en los 90. Lleva 30 años vacía, pero el edificio sigue en pie. Perfecto, murmuró Catalina. Un lugar construido para vigilar el límite, ahora corrompido para abrir puertas a través de él. Nos movilizamos en menos de 1 hora. Holloway pidió refuerzos a la policía tribal en la reserva Blackfeet. Antes de salir, Catalina me apartó. Necesitas protección. Me entregó la bolsa de cuero. Contiene salvia, hierba dulce, raíz de oso y piedras de sitios sagrados. Llévala siempre al cuello. No detendrá al acechador pálido si se manifiesta por completo, pero lo ralentizará. Te dará tiempo para luchar o huir. La bolsa estaba tibia, como si hubiera estado al sol. Me la coloqué bajo la camisa. Y debes aprender los cantos, continuó. Los cantos de protección que tu abuela debió enseñarte. No tengo tiempo para entrenarte como es debido, pero puedo darte lo básico. Comenzó a cantar en Blackfeet. Un canto grave y melódico que vibraba en mi pecho. Me hizo repetirlo hasta memorizar cada palabra. Cántalo si te enfrentas al acechador pálido. No lo desterrará, pero afirmará tu derecho a caminar estas tierras. Le recordará que tu sangre estuvo aquí primero. Que tú perteneces. Y él no. La miré. Si necesitan 3 ofrendas de mi linaje, ¿quién es la tercera? Emma y yo, ¿quién más? Su expresión se volvió sombría. Tu linaje no son solo ustedes 2. Tu madre tenía la sangre, aunque la rechazara. Y el primo de tu madre, Guillermo Running Crane. Tiene 74 años y vive solo cerca de Earth Butte. Apretó mi brazo. Debes detenerlos antes de que completen la ceremonia. Porque si el acechador pálido obtiene las 3 ofrendas, no se quedará en estas montañas. Se extenderá. Y todo lo que toque se convertirá en territorio de caza.
El trayecto hasta la estación abandonada tomó 40 minutos por caminos cada vez más irregulares. 4 vehículos. 12 guardabosques armados avanzando en formación táctica. El edificio apareció entre los árboles. Una estructura de troncos, similar a la nuestra, pero décadas más vieja. Techo colapsado. Ventanas rotas. Marcos y yo avanzamos primero, armas en alto. La puerta principal estaba abierta. Dentro había señales de ocupación reciente. Sacos de dormir. Hornillos. Cajas de suministros. Y en la habitación del fondo, algo que me revolvió el estómago. Un espacio ritual. El suelo despejado. Un gran círculo dibujado en ceniza, casi 4 metros de diámetro. Pieles de animales colgaban de las paredes. Lobo. Oso. Y algo más que no reconocí. Sobre una mesa improvisada, libros antiguos encuadernados en cuero. Páginas marcadas y anotadas. En el centro del círculo, dispuestos con precisión obsesiva, objetos personales. Relojes. Anillos. Fragmentos de ropa. Trofeos. Sara, la voz de Marcos se tensó. Miraba algo sobre la mesa. Me acerqué, y sentí que el mundo se inclinaba. La licencia de conducir de Emma. Su collar favorito, una cadena de plata con colgante de turquesa. Y una fotografía nuestra, tomada 5 años atrás en Navidad. Los sacaron de su camioneta, susurré. Después del accidente, se llevaron sus pertenencias. Necesitaban algo vinculado a tu sangre para la ceremonia, dijo Catalina a mi espalda. Los objetos personales contienen esencia. Fortalecen la invocación. Iba a responder cuando lo escuché. Un silbido. La misma melodía del día anterior. Provenía de fuera, de varias direcciones. Están aquí, dijo Marcos. 3 figuras avanzaban desde el norte. Tomamos posiciones defensivas. 6 cubrían las salidas. El resto nos preparamos para el enfrentamiento. A través de las ventanas rotas los vi con claridad. 2 hombres y una mujer caminando hacia la estación con absoluta confianza. Dale Whitfield Jr., alto y delgado, rostro curtido por años en la intemperie. Jennifer Mora, más pequeña, cabello oscuro, moviéndose con serenidad calculada. Y Travis Kern, corpulento, tatuajes carcelarios visibles en los antebrazos. Se detuvieron a unos 15 metros. Dale sonrió. Había algo incorrecto en esa sonrisa. Demasiado amplia. Demasiados dientes. Oficial Blackwood gritó. O debería decir. Sarah Running Crane. Hemos estado esperando que nos encontraras. Están bajo arresto, respondí. Los 3. Homicidio, secuestro, profanación de restos humanos. Al suelo. Ahora. Dale soltó una carcajada. ¿Aún crees que esto tiene que ver con leyes humanas? Con insignias y jurisdicciones. No entiendes nada de lo que está ocurriendo aquí. Entonces explícamelo. Tu abuela abrió una puerta en 1983. Invitó al acechador pálido a cruzar el límite para enfrentar una amenaza contra el pueblo Blackfeet. Pero no pudo pagar el precio para devolverlo. Su sonrisa se ensanchó. Así que se quedó. Y ha tenido hambre desde entonces. Alimentándose de quien se adentra en su territorio, pero nunca satisfecho. Nunca capaz de cruzar por completo. Lo están alimentando, dije. Conduciendo gente hacia él. Los excursionistas desaparecidos. Los guías. Robert Tornil. Ofrendas. Ensayos. Jennifer habló con voz fría, académica. La ceremonia requiere 3 ofrendas específicas. 3 miembros del linaje Running Crane tomados durante las 3 noches de luna nueva. Tu hermana Emma fue la primera.
Gritaba tu nombre cuando el acechador la tomó. ¿Lo sabías? Lo repetía una y otra vez mientras se alimentaba. La rabia me atravesó, blanca y abrasadora. Di un paso al frente. Marcos me sujetó. Eso es lo que quieren. Que pierdas el control. Dale inclinó la cabeza en ese ángulo imposible. Esta noche es la primera de luna nueva. Y ya estás marcada, Sara. Ya estás en el territorio del acechador. La única pregunta es si vendrás por voluntad propia, o si tendremos que cazarte como cazamos a tu hermana. Necesitan una tercera ofrenda, dije, manteniendo la voz firme. ¿Quién es? Travis habló por primera vez. La ceremonia de tu abuela requería sangre de 3 generaciones de mujeres medicina. Tu abuela María fue la primera. Se cortó la palma y ofreció su sangre, pero no pudo terminarla. Tu madre era la segunda generación, pero rechazó el linaje. La ceremonia falló. Emma era la tercera generación, continuó Jennifer, con una serenidad que me heló la sangre. Su sangre fue tomada por la fuerza, no entregada libremente. Eso no cierra la puerta. La invierte. La deja abierta, de forma permanente. Y con la segunda ofrenda de tercera generación, tu sangre, Sara, el acechador pálido tendrá la fuerza suficiente para manifestarse por completo. ¿Y la tercera? Exigí. No hay tercera, respondió Dale. Emma era la única tercera generación que quedaba en la línea Running-Crane. Tú eres cuarta generación. Tu sangre completa el ciclo. Avanzó hacia nosotros. Jennifer y Travis lo flanquearon. Tu abuela intentó cerrar la puerta en 1983. Fracasó. Ahora terminaremos lo que empezó, pero al revés. La puerta permanecerá abierta. El acechador cruzará. Y todo en estas montañas se convertirá en territorio de caza. Fuego. Ordenó Holloway. Disparamos todos. Múltiples impactos al centro de masa. Vi los proyectiles golpear. Vi a Dale tambalearse hacia atrás. Pero no cayeron. Ni siquiera parecían heridos. Sonrieron. Y entonces sus cuerpos comenzaron a cambiar. Los huesos crujieron, y se reacomodaron. La piel onduló, se estiró. Cayeron a 4 patas. Sus rostros se alargaron en hocicos. Las manos se deformaron en garras. El pelaje brotó como una erupción oscura sobre la carne. En segundos, donde había 3 humanos, había 3 lobos gigantes. No eran lobos normales. Eran demasiado grandes. El doble de lo que deberían ser. Y sus ojos seguían siendo humanos. Inteligentes. Malévolos. Incorrectos. Retrocedan. Gritó Marcos. A los vehículos. Corrimos. Los lobos aullaron y nos persiguieron, moviéndose con una velocidad imposible para criaturas de ese tamaño. Alcancé la camioneta. Marcos pisó el acelerador. Las llantas giraron en la tierra mientras nos alejábamos de la estación abandonada. Y entonces lo vi. Por la ventana trasera. Algo más emergía del bosque. Alto. Pálido. Con astas elevándose desde su cabeza como una corona. El acechador pálido, manifestándose a plena luz del día por primera vez en 42 años. Levantó el rostro y lanzó un llamado que era mitad bramido de alce, mitad grito humano. Y todo el bosque respondió. Aullidos. Chillidos. Ecos desde todas las direcciones. La cacería había comenzado. Teníamos 48 horas hasta la luna nueva. 48 horas para detener a 3 personas capaces de transformarse en lobos, y a una entidad que llevaba 42 años cazando en estas montañas. 48 horas antes de convertirme en la segunda ofrenda, en una ceremonia que abriría una puerta que jamás debió abrirse. El jefe de estación Holloway hizo llamadas.
En 12 horas teníamos una fuerza interagencial reunida en la estación 2 Medicinas. 6 rangers adicionales de otros distritos de Montana. 2 oficiales del Servicio de Parques del Parque Nacional de los Glaciares. Y 2 agentes del FBI de la oficina de Missoula, Rebecca Torres y David Chen, que habían conducido 5 horas para unirse a nosotros. Torres rondaba los 40. Inteligencia afilada por años de investigaciones complejas. Chen era más joven, atlético. Entrenamiento táctico evidente en cada movimiento. Ambos nos miraban con escepticismo mientras Holloway exponía la situación. Déjenme asegurarme de entender, dijo Torres, estudiando los archivos sobre la mesa. 3 sospechosos con formación en supervivencia y estudios culturales indígenas están cometiendo asesinatos rituales para invocar una entidad sobrenatural. Correcto, respondió Holloway con calma. Y esta entidad, el acechador pálido, necesita ofrendas de sangre de una línea familiar específica para manifestarse por completo. Sí. Chen se recostó en la silla. Con respeto, jefe, esto suena a culto con brotes psicóticos y posibles delirios compartidos inducidos por drogas. Hemos manejado casos así. Conducta ritualista, creencias sobrenaturales, violencia escalada. Una respuesta táctica estándar debería bastar. Les disparé, dije con frialdad. Ayer. Múltiples impactos al centro de masa. No cayeron. Se transformaron en lobos del tamaño de caballos pequeños y nos persiguieron 3 millas. Torres intercambió una mirada con Chen. Oficial Blackwood, perdió recientemente a su hermana en esta zona. El estrés combinado con el folclore local y un culto organizado que la apunta podría. Sé cómo luce el TEP, agente Torres. Sé lo que son las alucinaciones inducidas por estrés. Esto no es eso. Saqué mi teléfono y mostré las fotografías de Marcos. Huella de bota, convirtiéndose en huella de lobo a lo largo de 20 yardas. Misma profundidad. Misma separación. Transición documentada. Podrían ser 2 rastros superpuestos, dijo Chen. Eso mismo pensé, intervino Marcos. Hasta que seguí las huellas de lobo otra milla, y las vi transformarse de nuevo en botas. Mismo tamaño. Mismo dibujo de suela. Grabé toda la secuencia. Desde la esquina, Catalina Running-Crane habló por primera vez. No necesitan creer en lo sobrenatural. Solo en los patrones. 9 desapariciones en 18 meses. Todas en luna nueva. Todas en un radio de 5 millas del mismo punto. 3 sospechosos con conocimiento de prácticas indígenas prohibidas, específicamente por lo que podían invocar. Evidencia física que no coincide con metodologías criminales conocidas. Torres la observó largo rato. Usted es la anciana tribal que consultaron. Prefiero guardiana del conocimiento tradicional. ¿Y cree que esta entidad es real? Creo que hace mucho tiempo los seres humanos descubrieron lugares donde el límite entre nuestro mundo y otros espacios se vuelve delgado. Y que hay cosas en esos espacios que nos perciben como nosotros percibimos a los animales de presa. Y que ciertas ceremonias, correctas o incorrectas, pueden abrir puertas. Su voz era firme. Casi académica. Llámelo sobrenatural o fenómeno natural no documentado. El peligro es real, en cualquier caso. Chen desplegó un mapa satelital. Bien. Supongamos que enfrentamos a 3 individuos extremadamente peligrosos con capacidades inusuales. ¿Cuál es la situación táctica? Han estado realizando ceremonias cerca de Paso Marías, en la carretera 2, dijo Holloway. Donde murió la hermana de la oficial Blackwood. Es el punto focal. Donde el límite es más delgado. La luna nueva comienza esta noche, añadió Marcos. Primera de 3 noches. Intentarán completar la ceremonia en el paso. Necesitan la sangre de Sara para la segunda ofrenda. Vendrán por ella. Torres asintió, ya en modo operativo. Montamos vigilancia. Usamos a la oficial Blackwood como señuelo,
con fuerza abrumadora lista para intervenir. 4 vehículos. 12 agentes. Cobertura total del paso. Observamos hasta que se comprometan con el ritual. Luego intervenimos con fuerza letal autorizada. Chen sonrió levemente. Lobos y comportamiento ritualista. Podemos manejar eso. Quise advertirlos. Decirles que las balas no habían funcionado. Que Dale, Jennifer y Travis no estaban sujetos a limitaciones humanas normales. Pero sabía que no creerían, hasta verlo. Una cosa más, dijo Catalina. La ceremonia requiere que las ofrendas se tomen exactamente a medianoche, en cada una de las 3 noches de luna nueva. Debemos estar en posición antes de las 23:00, y mantener vigilancia hasta las 2. Una ventana de 2 horas. Torres asintió. Podemos trabajar con eso. Nos desplegamos a las 6. 4 vehículos. 12 oficiales armados. Visión nocturna. Comunicaciones enlazadas con despacho en Kalispell. Catalina vino con nosotros, pese a sus 87 años. Viajaba en mi vehículo, junto a Marcos. Debería quedarse en la estación, le dije mientras conducíamos hacia Paso Marías. Esto será peligroso. Tengo 87 años, Sara. Todo es peligroso a mi edad. Ajustó los atados medicinales colgando de su cuello. Además, si la puerta se abre por completo, necesitarán a alguien que conozca las canciones antiguas. Alguien que al menos intente cerrarla. El sol se ocultaba cuando llegamos al paso. Las montañas rocosas ardían en tonos naranja y rojo. Allí había muerto Emma. Aún podía ver las cicatrices en los álamos donde su camioneta impactó. ¿Estás bien?, preguntó Marcos en voz baja. No. Pero soy funcional. Distribuimos los vehículos en 4 puntos alrededor del paso. Líneas claras de visión hacia la carretera, pero lo bastante ocultos para no ser visibles de inmediato. Torres y Chen cubrían el norte con 2 Rangers. Holloway, el este con 3 oficiales. Marcos, Catalina y yo, el sur. El equipo restante, el oeste. La noche cayó rápido en las montañas. A las 8, la oscuridad era total. Solo la luz de las estrellas, y el débil resplandor de una luna casi nueva, apenas un hilo de luz. Saqué las gafas de visión nocturna, y el mundo se volvió verde, granulado, y real. Chequeo de radio. La voz de Torres vibró en mi auricular. Posición norte. Norte en posición, respondió Chen. Este en posición, confirmó Holloway. Sur en posición, dije. Oeste en posición, reportó el último equipo. Todas las unidades, mantengan silencio radial salvo actividad sospechosa. Marquen cualquier vehículo o movimiento peatonal, ordenó Torres. Las horas se arrastraron. Un par de coches pasaron, faros cortando la oscuridad, pero ninguno se detuvo. 2100 horas. 2200. La temperatura descendía sin pausa. Mi aliento se convertía en vapor en el aire frío de la montaña. A las 10:53, Marcos me tocó el brazo y señaló. 3 figuras caminaban por la carretera desde el oeste. Se movían con esa cadencia fluida, incorrecta, que ya había visto antes. Incluso con visión nocturna supe que eran ellos. Dale. Jennifer. Travis. Avanzaban hacia el punto exacto donde la camioneta de Emma había abandonado la vía. Todas las unidades, 3 sospechosos a pie aproximándose al objetivo, susurré. Confirmo identificación visual. Recibido, respondió Torres. Mantengan posiciones. Solo observen. Las 3 figuras se detuvieron en el centro de la carretera. Llevaban algo. Bolsas, o fardos. Los dejaron sobre el asfalto. Dale sacó lo que parecía un cuchillo. Incluso a casi 200 metros vi el filo brillar bajo las estrellas.
Comenzaron a dibujar sobre la carretera. No con tiza. No con pintura. Con sangre. Dale se cortó la palma y dejó que la sangre goteara sobre el asfalto, trazando símbolos que dolían a la vista. Jennifer hizo lo mismo. Travis completó el triángulo. En menos de un minuto habían creado un diseño de casi 5 metros de diámetro. Geométrico. Antiguo. Incorrecto. ¿Qué están haciendo?, preguntó Chen, tensión contenida. Un círculo de invocación, susurró Catalina a mi lado. Mezclan su sangre con ceniza. Están abriendo una puerta. Dale rebuscó en una de las bolsas. Reconocí la licencia de conducir de Emma. Su collar. La fotografía donde aparecíamos juntas. Los colocó en el centro del círculo con una reverencia enfermiza. Entonces comenzaron a cantar. No podía oír las palabras, pero las sentía. Una vibración en el aire. En el pecho. En los huesos. Una frecuencia que los humanos no estamos hechos para percibir. Esto está mal, dijo uno de los rangers desde el oeste. Algo está pasando. El aire se siente. Mantengan posición, ordenó Torres. El canto se elevó. Y entonces, ocurrió lo imposible. A través de mis gafas de visión nocturna vi cómo sus cuerpos empezaban a cambiar. La columna de Dale se arqueó hacia atrás con un crujido que escuché a 200 metros. Sus extremidades se alargaron, las articulaciones girando al revés con sonidos húmedos. Jennifer cayó a 4 patas. Su rostro se proyectó hacia adelante hasta formar un hocico. Los dedos se fusionaron en garras. El cuerpo de Travis convulsionó. La piel onduló, y el pelaje estalló sobre su torso. Dios mío, susurró Chen. ¿Están viendo esto? Confirmado visual, dijo Torres, voz tensa. Todas las unidades, confirmen. Transformación, informó Hoyowai. De humano a canino. Los 3. En menos de 30 segundos, donde habían estado 3 personas ahora, se alzaban 3 lobos gigantes. No eran normales. Eran el doble de grandes. Más de 180 kilos cada uno. Y en sus ojos brillaba inteligencia humana. Alzaron las cabezas y aullaron al unísono. El sonido rebotó contra las montañas, y algo respondió. Desde el bosque del este llegó una llamada. No era lobo. No era alce. Era algo intermedio, con armónicos que me erizaron la piel. ¿Qué demonios fue eso?, exigió Chen. El acechador pálido, dijo Catalina. Se está manifestando. Han completado la invocación. Lo vi emerger de la línea de árboles. Casi 3 metros de altura. Caminaba sobre 2 piernas que se doblaban hacia atrás, como las de un ciervo. Su piel era pálida, casi translúcida. Tan fina que insinuaba huesos debajo. De su cabeza surgían astas enormes, ramificadas, al menos 7 puntas por lado. Pero eran los ojos. Brillaban verdes en mi visión nocturna. Inteligentes. Depredadores. Barrían la colina, hasta fijarse en mí. Nos ve, susurré. Sabe que estamos aquí. Todas las unidades, fuego libre, ordenó Torres. Neutralicen objetivos. Antes de que alguien disparara, los lobos se lanzaron. No huyeron. Cargaron directamente hacia nuestras posiciones, moviéndose a una velocidad imposible para algo de ese tamaño. Detrás de ellos, el acechador pálido avanzaba con saltos antinaturales. Disparos. Destellos de boca de fuego. Pero los lobos no se detuvieron. Uno, Dale, creo, impactó contra el vehículo de Torres con fuerza suficiente para volcarlo. Retrocedan. A posiciones secundarias. Gritó ella. El caos explotó en la radio. Marcos arrancó nuestra camioneta.
Salimos de nuestro escondite. Jennifer, en forma de lobo, interceptó desde el lateral. Una masa gris de dientes y furia. Golpeó la puerta del pasajero y la abolló como papel. «Conduce», grité. Marcos pisó a fondo. 60. 70. 80. Jennifer corría a nuestro lado. Me asomé por la ventana y disparé 4 veces. Al menos 2 impactos. No disminuyó. Saltó sobre el capó. Su rostro quedó frente al parabrisas. Esos ojos humanos, llenos de odio y hambre. Golpeó el cristal. El vidrio se cuarteó en una telaraña blanca. Marcos giró violentamente. Ella cayó, pero volvió a levantarse en segundos. En la radio, disparos. Gritos. Una voz destacó. «Me tiene». El de las astas. Un alarido, y silencio. Hernández ha caído. Lo arrastró al bosque. Alcanzamos las 85 millas por hora en una carretera de montaña serpenteante. Una locura suicida, y nuestra única opción. Finalmente Jennifer quedó atrás, pero seguía en el retrovisor. Persistente. ¿A dónde vamos?, gritó Marcos. A la estación. Catalina jadeaba. Está construida sobre una piedra de límite. Un antiguo sitio ceremonial. La estructura tiene protecciones en los cimientos. Si llegamos, tendremos una oportunidad. 12 minutos después, que debieron matarnos, entramos derrapando en el estacionamiento. La estación estaba oscura. Cerrada. Abrí con manos temblorosas. Aseguren todas las entradas, ordenó Catalina, de pronto firme. Nada entra sin invitación. Cerramos puertas. Ventanas. Bajamos persianas. A través del vidrio vi sombras moviéndose afuera. Los lobos rodeaban el edificio. Más atrás, al borde del bosque, el acechador pálido observaba. Esperando. Los protocolos, murmuré. Puertas cerradas entre medianoche y 5. La estación fue diseñada para resistir durante las horas de ceremonia. Tu abuela lo sabía, dijo Catalina. En 1983 lo estableció como santuario. Mientras mantengamos el límite, no pueden alcanzarnos. Algo enorme golpeó la puerta principal. El marco tembló. Otro impacto. Y otro. Probaban la estructura. La radio de Marcos crepitó. Múltiples bajas. Hernández confirmado muerto. Si puedes oírme, no dejes que completen la ceremonia. Estática. Silencio. Estamos aislados, dijo Marcos. Los demás están dispersos, o muertos. Y afuera, esas cosas seguían allí. Esperando. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Catalina esbozó una sonrisa sombría. Ahora aprenderás lo que tu abuela no pudo terminar. Porque vendrán por ti a medianoche, Sara. Y cuando lo hagan, tendrás que elegir. Puedes huir y dejar que tomen tu sangre por la fuerza, completando la ceremonia a su manera. O puedes enfrentarlos y concluir lo que tu abuela comenzó. De la forma correcta. La que cierra la puerta, en lugar de abrirla. ¿Cómo? 3 ofrendas, respondió Catalina. Reconocimiento de lo que caza en estas montañas. Respeto por los límites entre mundos. Y elección. Sangre entregada libremente, no arrebatada. Tu abuela ofreció reconocimiento y respeto, pero no pudo dar la tercera. No pudo entregar su sangre con voluntad propia. Tenía miedo. ¿Ofrecer mi sangre significa que exactamente? Morir. Tal vez sí, tal vez no. La ceremonia no exige muerte. Exige la disposición a morir, si es necesario para proteger a otros.
Catalina sostuvo mi mirada. Tu hermana murió aterrorizada, Sara. Sangre tomada por la fuerza. Eso es lo que necesitan para abrir la puerta. Pero si tú entregas tu sangre voluntariamente. Si eliges mantenerte en el límite y sostener la línea. Eso es lo que la cierra. Afuera, los arañazos contra las paredes se intensificaron. Los lobos escarbaban en los cimientos, en las puertas, en las ventanas. Y en algún punto de la oscuridad, el acechador pálido lanzó aquel grito imposible, mitad alce, mitad humano. Toqué el atado de protección en mi cuello. Lo sentí tibio contra la piel. Pensé en Emma. En sus últimos segundos de terror en aquella carretera. En las personas que habían desaparecido durante 18 meses, porque algo hambriento vivía en estas montañas. Dime qué debo hacer. Durante 2 horas, Catalina me enseñó la ceremonia. Las palabras exactas en lengua Blackfeet. La secuencia precisa de las ofrendas. La postura correcta ante la piedra limítrofe para invocar a generaciones de mujeres medicina que habían sostenido esa línea antes que yo. Mi abuela. La madre de mi abuela. 8 generaciones atrás, hasta nombres olvidados. Pero cuya sangre aún corría por mis venas. La ceremonia exige que salgas, dijo Catalina mientras nos refugiábamos en la sala de operaciones, lejos de las ventanas donde sombras giraban en la noche. Debes ir a la piedra detrás del edificio. Es un bloque errático glaciar, del tamaño de un automóvil, depositado allí hace miles de años. Tu abuela lo identificó como un punto umbral. Un lugar donde la frontera entre mundos es naturalmente delgada. ¿Y debo enfrentar allí al acechador pálido, sola? Sí. Solo alguien con sangre de la grulla que corre puede realizarla. Si otros están presentes, la entidad puede reclamarlos como ofrendas adicionales. Debes estar sola. Pronunciar las palabras. Hacer las ofrendas. Marcos revisaba las ventanas, siguiendo el movimiento de los lobos. Sara, esto es un suicidio. Esas cosas te despedazarán en cuanto pongas un pie afuera. Tal vez. Pero si no lo intento, terminarán entrando y tomarán mi sangre por la fuerza. Entonces la puerta se abrirá por completo, y todo en estas montañas se convertirá en terreno de caza. Miré a Catalina. Mi abuela no pudo terminarlo. ¿Por qué crees que yo sí? Porque ya has demostrado que estás dispuesta a sacrificarte por otros. Regresaste a Montana no por ti, sino por Emma. Has seguido protocolos que parecían absurdos. Has confiado en un conocimiento que tu formación moderna te decía rechazar. Apretó mi mano con fuerza. Tu abuela tenía demasiado que perder. Una familia. Un futuro. Una vida que quería proteger. Pero tú, Sara, ya perdiste a la persona que más amabas. Esa pérdida te ha vuelto intrépida de un modo que María jamás pudo ser. Era cierto. La muerte de Emma me rompió, pero también me liberó. No me quedaba nada que proteger. Nada que perder. Eso significaba que podía arriesgarlo todo. A las 11:45 de la noche, 15 minutos antes de la medianoche, comencé a prepararme. Me quité el uniforme de ranger y me puse ropa civil, vaqueros y una camisa gruesa de franela. Catalina dijo que debía enfrentar a la entidad como miembro de mi linaje, no como representante de la autoridad moderna. Conservé el atado de protección y tomé un cuchillo del botiquín de emergencia. Cuando llegues a la piedra, indicó Catalina, harás 3 cortes en la palma izquierda. El primero por reconocimiento. El segundo por respeto. El tercero por elección. Deja caer 3 gotas de sangre con cada corte, y pronuncia las palabras. ¿Y si me ataca antes de terminar? Entonces lucha. Usa los cantos de protección. Usa el atado. Usa todo lo que tus ancestros te dieron. Pero no interrumpas la ceremonia. Incluso si estás muriendo, termina las palabras. Si completas las 3 ofrendas con tu último aliento, cuenta igual.
La puerta se cerrará. No era exactamente tranquilizador. Pero tampoco esperaba consuelo. A las 11:55, me detuve ante la puerta trasera. Marcos estaba a mi lado, arma en mano. A través del cristal vi la silueta de la piedra, a unos 50 metros. Un enorme bloque de granito que reflejaba la luz de las estrellas. Sara, murmuró. Si no regresas, quiero que sepas que eres la persona más valiente con la que he trabajado. No soy valiente. Solo dejé de huir. Abrí la puerta y salí. El frío me golpeó de inmediato. Bajo cero a esta altitud. Mi aliento se volvió vapor en el aire. Los lobos habían rodeado el edificio durante horas. Ahora estaban inmóviles. Entre la piedra y yo se alzaban 3 siluetas gigantescas, con ojos que devolvían el brillo de las estrellas. Avancé sin correr. Sin dudar. No atacaron. Esperaban. Esperaban a su amo. A unos 20 metros de la piedra escuché movimiento a mi izquierda. Me giré. Marcos emergía tambaleante desde detrás del cobertizo de mantenimiento, aferrándose el costado. La sangre empapaba su camisa. Marcos. Corrí hacia él y lo sostuve antes de que cayera. Me emboscaron durante la retirada, jadeó. Me separaron del grupo. Me oculté en el cobertizo, intentando no hacer ruido. Me entregó algo. Un diario pequeño, encuadernado en cuero, gastado por el uso. Lo encontré en la estación abandonada, entre las cosas de Dale. Es el diario de Emma. Se me heló la sangre. Ella lo documentó todo, continuó. La ceremonia. El linaje. Sabía que vendrían por ella. Intentó detenerlos. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. La letra de Emma, precisa y ordenada, llenaba las páginas. Notas sobre el acechador pálido. Sobre la ceremonia fallida de nuestra abuela. Sobre las 3 personas que intentaban completar la invocación. En la última página, fechada el día antes de morir. Si no sobrevivo, alguien con la sangre de la abuela debe terminar lo que ella comenzó. 3 ofrendas en la piedra detrás de la estación, 2 medicinas. Reconocimiento. Respeto. Elección. Sangre entregada libremente, no tomada por la fuerza. Intentaré detenerlos mañana por la noche. Si fracaso, tal vez Sara lo entienda. Tal vez sea lo bastante valiente para hacer lo que la abuela no pudo. Dile que la amo. Dile que lo siento por no explicarlo antes. Dile que sostenga la línea. Las lágrimas me nublaron la vista. Emma lo sabía. Había intentado protegerme enfrentándolo sola. Y murió por ello. Regresa adentro, le dije a Marcos. Que Catalina atienda esa herida. ¿Y tú? Voy a terminar esto. Lo dejé atrás y caminé los últimos metros hasta la piedra limítrofe. Era enorme. Más de 3 metros de altura y el doble de ancho. Su superficie, alisada por el movimiento glaciar durante milenios. Catalina tenía razón. Era un lugar umbral. Lo sentía en el aire. Y el atado de protección ardía tibio contra mi pecho. Saqué el cuchillo y lo sostuve firme frente a mí. Luego comencé a entonar la primera canción de protección que Catalina me había enseñado, la que afirmaba mi derecho a caminar por estas montañas como hija de los primeros pueblos. El aire se volvió más frío. La escarcha cubrió la roca frente a mí, extendiéndose en patrones cristalinos, y entonces se manifestó. El acechador pálido emergió de la oscuridad entre los árboles. 9 pies de altura. Piernas articuladas hacia atrás. Astas enormes, retorcidas como ramas muertas. Su piel era translúcida bajo la luz de las estrellas, dejando entrever la insinuación de huesos y órganos bajo la superficie. Y sus ojos, esos ojos verdes y terribles, se fijaron en mí con reconocimiento. Y hambre.
Sangre de Running Crane, dijo. Y la voz era la de Emma. La voz de mi hermana brotando de aquella garganta inhumana. Dulce. Pura. Tu hermana sabía a sol y a miedo. Me alimenté de ella durante horas mientras moría, tomé pequeños fragmentos hasta que no quedó nada más que terror. La furia me inundó. Blanca. Abrasadora. Devastadora. Pero la encaucé hacia el ritual. Hacia las palabras que debía pronunciar. Primera ofrenda, dije en lengua Blackfeet. Luego lo repetí en inglés. Reconocimiento de lo que eres. Estabas aquí antes de que mi pueblo llegara a estas montañas. Existías en los espacios entre mundos cuando la tierra era joven. Eres antiguo. Poderoso. Real. Corté la palma de mi mano izquierda. Una incisión superficial. La sangre brotó. 3 gotas cayeron sobre la piedra del límite. Donde tocaron el granito, este brilló con una luz tenue. El acechador inclinó la cabeza. ¿Me reconoces? Bien. Pero el reconocimiento no cambia nada. Sigo hambriento. Necesito tu sangre, tomada. No ofrecida. Segunda ofrenda. Mi voz luchaba por no quebrarse. Respeto por el límite entre tu mundo y el mío. Tú perteneces a los espacios intermedios. Nosotros, al mundo sólido de carne y piedra. El límite existe por una razón. Para proteger a ambos lados. Otro corte. Más profundo. 3 gotas más. La luz se intensificó, extendiéndose por la superficie de la roca como venas luminosas. El acechador gritó. Una mezcla de rabia y dolor. Tu abuela pronunció esas palabras. Falló en la tercera ofrenda. Falló porque temía morir. Tú fracasarás igual. Comenzó a avanzar hacia mí. Sus zancadas cubrían la distancia con una velocidad imposible. Los 3 lobos se movieron también, cerrando el cerco. Tenía segundos. Tercera ofrenda. Mi voz no tembló. Elección. Sangre entregada libremente, no arrancada por la fuerza. Elijo permanecer en este límite. Elijo sostener la línea que mi abuela no pudo sostener. Elijo pagar el precio que ella no pagó. Corté mi palma una tercera vez, lo bastante profundo para que la sangre fluyera sin restricción. Presioné la mano contra la piedra. Dejé que la sangre empapara el granito antiguo. Soy Sarah Blackwood. Soy Running Crane. Nieta de María Running Crane. Bisnieta de Inés Running Crane. Y llevo la sangre de 8 generaciones de mujeres medicina que sostuvieron esta línea antes que yo. 10 pies. 5. Sus garras se extendían hacia mi garganta. Reconozco tu poder. Respeto el límite entre mundos. Y elijo defenderlo con mi vida si es necesario. 3 pies. Podía olerlo. Putrefacción. Hielo viejo. La deuda de mi abuela está pagada. El ritual que inició está completo. Y tú, cosa antigua, estás desterrada más allá del límite. Regresa a los espacios intermedios. No volverás a perturbar este mundo. Su mano se cerró sobre mi cuello. Las garras penetraron mi piel. Su rostro quedó a centímetros del mío. Esos ojos verdes ardían con odio. Eres presa, susurró con la voz de Emma. Eres carne. La luz explotó desde la piedra. No una metáfora. Luz real. Física. Blanca y abrasadora. Emergió donde mi sangre tocó el granito y se elevó en una columna que partió el cielo nocturno. Se expandió en ondas que golpearon al acechador como agua contra roca. La criatura gritó. Ya no con la voz de Emma. Con algo más antiguo.
Sin palabras. Intentó aferrarse a mí, pero su fuerza se debilitaba. Su piel translúcida comenzó a desgarrarse como papel fino, y debajo no había órganos. Solo vacío. Espacio. Nada. No. La puerta estaba abierta. El ritual fue interrumpido. Fui invitado hace 42 años, nunca me enviaron de vuelta. Ahora sí, jadeé, aún presionando la piedra. El ritual de mi abuela está completo. Las 3 ofrendas han sido hechas. La puerta está cerrada. Estás desterrado. La luz se intensificó hasta obligarme a cerrar los ojos. Sentí su agarre soltarse. Sentí cómo era arrastrado hacia atrás, a través del límite, de vuelta a los espacios entre mundos. Cuando la luz se desvaneció, el acechador pálido había desaparecido. Y en el suelo, a mi alrededor, yacían 3 cuerpos humanos. Dale. Jennifer. Travis. Inconscientes, pero respirando. Las formas de lobo habían sido arrancadas de ellos. Caí de rodillas junto a la piedra. Mi mano sangraba. Mi garganta ardía. Pero estaba viva. Y lo más importante, había terminado. La puerta estaba cerrada. Detrás de mí escuché movimiento. Marcos salió del cobertizo apoyándose en la pared. Catalina emergió de la estación, avanzando con una rapidez que desafiaba su edad. A lo lejos, sirenas. Refuerzos desde Calispey. Tarde para la lucha. A tiempo para las consecuencias. Catalina examinó mi palma. Completaste las 3 ofrendas. Sangre entregada libremente en el umbral. El límite ha sido restaurado. ¿Lo maté? No puedes matar lo que no está verdaderamente vivo. Pero lo enviaste de regreso. Cerraste la puerta. Miré los 3 cuerpos. Dale Whitfield, quien había orquestado la muerte de Emma Jennifer Mora, devota de saberes prohibidos. Travis Kern, cómplice de 9 asesinatos. Pequeños ahora. Patéticos sobre el suelo helado. ¿Hernández? Está vivo, dijo Marcos. Gravemente herido, pero vivo. Lo arrastraron al bosque, no tuvo tiempo de alimentarse antes de que terminaras el ritual. El alivio me atravesó como un suspiro. Nadie más había muerto. El amanecer rompía sobre las montañas rocosas, tiñendo las cumbres de rosa y oro. La luna nueva había pasado. El ritual estaba completo. Saqué el diario de Emma. Leí su última entrada. Dile que sostenga la línea. La sostuve, susurré. Terminé lo que tú y la abuela comenzaron. Catalina apoyó una mano en mi hombro. Estarían orgullosas. Luces de vehículos aparecieron en el camino de acceso. Agentes del FBI. Más oficiales. Declaraciones. Informes. Explicaciones imposibles de escribir sin parecer loca. Pero mientras el sol ascendía sobre las montañas que Emma había intentado proteger, sentí algo que no había sentido en 3 meses. Paz. La puerta estaba cerrada. El límite sostenido. Y lo que viniera después, lo enfrentaría como lo que soy. Una running crane. Guardiana de umbrales. La ranger que aprendió a caminar entre mundos. Me equivoqué. Tú no podías saberlo. Yo debí escuchar a quienes han vivido con esto durante generaciones. Torres miró a Catalina con un respeto nuevo, casi reverencial. Necesitaremos tu declaración, pero puede esperar. Ahora mismo debes dejar que los paramédicos te revisen. Estoy bien. Tienes laceraciones en la garganta, justo donde esa cosa te sujetó. No estás bien. Su voz era firme, pero suave. Recuperamos pruebas en la estación de guardabosques abandonada. Objetos personales de las 9 víctimas. Materiales rituales.
documentación que demostraba que Dale y sus cómplices llevaban años planeándolo, desde la adolescencia, aprendiendo de sus propios padres. Será el mayor juicio contra un culto que Montana haya visto en décadas. Cuando los médicos terminaron conmigo, Catalina me pidió que la acompañara hasta la piedra del límite. El enorme bloque aún conservaba restos de mi sangre, seca y oscura bajo la luz fría de la mañana. Sacó salvia y hierba dulce de su bolsa medicinal. Encendió el manojo y comenzó a sahumar el lugar, murmurando en lengua Blackfeet mientras el humo perfumado envolvía la piedra. Es una ceremonia de limpieza, dijo al terminar. El límite ha sido restaurado, pero necesita ser bendecido. Necesita ser reconocido por quienes comprendemos lo que ocurrió aquí. Me observó con esos ojos agudos que parecían atravesarlo todo. 3 generaciones de mujeres Running Crane intentaron cerrar la puerta por la que cruzó el acechador pálido. Tu tatarabuela lo intentó en 1951, murió antes de completar la ceremonia. Tu abuela lo intentó en 1983, no logró realizar la tercera ofrenda. Y tu hermana lo intentó hace 3 meses, pero fue tomada antes siquiera de comenzar. Emma lo sabía. Empezó a aprender hace 6 meses, después de encontrarse con algo en la zona remota que no podía explicarse. Vino a verme. Preguntó por la sangre, por el linaje, por las antiguas formas. Le enseñé lo que pude. La tristeza pesaba en la voz de Catalina. Pero no lo hice lo bastante rápido. Intentó enfrentarse sola a Dale y a los suyos. Quiso detenerlos antes de que completaran la invocación. La interceptaron en la carretera 2, y la convirtieron en la primera ofrenda. Pensé en el diario de Emma. En su última entrada. Mantén la línea. Intentaba protegerme. Terminarlo ella, para que yo no tuviera que hacerlo. Sí, dijo Catalina. Pero fuiste tú quien lo logró. Sostuviste la línea, Sara. El límite ha sido restaurado. El acechador pálido ha sido expulsado, por otra generación. Tal vez más. Lo que hiciste anoche, pocos tienen el valor de hacerlo. ¿Cuánto tardará algo en intentar abrir la puerta otra vez? Años. Décadas. Tal vez nunca. Apoyó ambas manos sobre la piedra. Pero hay otras puertas en estas montañas. Otros lugares donde el límite se vuelve delgado. Otras cosas que cazan en los espacios entre mundos. El trabajo no ha terminado, Sara. Nunca termina. 3 meses después, en una mañana fría de octubre, los álamos temblaban dorados a lo largo del frente de las rocosas. En la estación 2 Medicinas, el jefe Derek Holloway prendía nuevas insignias en mi uniforme. Jefa de guardabosques del Distrito 2 Medicinas. La persona más joven en ocupar el cargo en la historia de parques estatales de Montana. Felicitaciones, jefa Blackwood, dijo Holloway, estrechando mi mano. Te lo has ganado. La ceremonia fue pequeña. Un puñado de guardabosques y personal. Catalina estaba allí, junto a varios ancianos de la nación Blackfeet. Después de la promoción oficial, Catalina dio un paso al frente y colocó un medallón de cuentas alrededor de mi cuello, separado de mi atado de protección. La nación Blackfeet reconoce a Sarah Blackwood como guardiana del límite, anunció en inglés y en Blackfeet. Camina entre el mundo moderno y las antiguas tradiciones, protegiendo ambos. Sostiene la línea que sus antepasadas sostuvieron antes que ella. No era un título reconocido por ninguna agencia gubernamental. Pero significaba más para mí que la promoción. Había encontrado mi lugar. De pie entre mundos. Usando mi formación como agente de la ley, y el conocimiento que Catalina me había enseñado durante 3 meses. Esa tarde conduje hasta Browning, al pequeño cementerio donde estaba enterrada Emma. Su lápida era sencilla. Granito. Su nombre. Sus fechas. Una inscripción breve. Amaba las montañas. Me senté junto a su tumba. El sol de otoño tibio en el rostro. Ahora lo entiendo, M. ¿Por qué regresaste desde Seattle?
Porque empezaste a aprender con Catalina. Viste lo que cazaba en estas montañas, y trataste de detenerlo sola. Pasé los dedos por su nombre grabado. Me protegías. Intentabas terminar lo que la abuela no pudo, para que yo no tuviera que enfrentarlo. Pero lo enfrenté. Y terminé lo que tú empezaste. Lo que ella empezó. La puerta está cerrada. El límite se mantiene. El viento arrastró hojas amarillas de álamo por el cementerio. Y por un instante, habría jurado escuchar la voz de Emma en ese viento. No distorsionada por el acechador pálido. Real. Orgullosa. En paz. Ahora hago el trabajo, susurré. Catalina me está entrenando como se debe. Las antiguas formas junto al trabajo de guardabosques. Me estoy convirtiendo en lo que tú intentabas ser, en lo que la abuela debió enseñarnos desde el principio. Me quedé una hora. Sintiendo como el dolor, afilado y quebrado durante tanto tiempo, se suavizaba hasta convertirse en algo que podía cargar. Emma se había ido. Pero su propósito vivía en mí. Su sacrificio no fue en vano. Cuando regresé a la estación Dos Medicinas, Marcos me esperaba con café y el ceño fruncido. Tenemos una llamada. Senderistas cerca del lago McDonald informan actividad extraña. Luces moviéndose en el bosque que no coinciden con linternas, y silbidos desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Sentí el estómago tensarse. El lago McDonald está a 70 millas al sur, en pleno Parque Nacional de los Glaciares. Territorio distinto, pero lo bastante cerca. Violaciones del Protocolo 2. Sí. Y dicen que el silbido suena mal. No humano. Pero tampoco del todo animal. Marcos desplegó un mapa. Llamé a Catalina. Dice que el lago McDonald está cerca de otro lugar de límite. Otro umbral. Si algo está activo allí, debemos comprobarlo. Tomé mi equipo. Verifiqué que el atado de protección estuviera firme contra mi pecho. Comprobé mi arma reglamentaria. El trabajo no había terminado. Nunca termina. Siempre habrá otra puerta. Otro límite. Otra cosa intentando cruzar desde los espacios entre mundos. Vamos. Mientras conducíamos hacia el norte, el sol descendía tras los picos. Pensé en todo lo que me había traído de vuelta. La muerte de Emma. Mi regreso a Montana. El linaje de mujeres que habían protegido estas montañas durante generaciones. El acechador pálido. La puerta que cerramos. ¿Alguna vez te preguntas si estamos locos? Dijo Marcos mientras el camino serpenteaba entre las montañas. Si existe una explicación racional para todo esto. Cada día, admití. Pero entonces recuerdo lo que vi. Lo que vimos. Y sé que la razón no cubre todo lo que existe aquí. Marcos sonrió apenas. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez. Mi nombre es Sarah Blackwood. Soy jefa de guardabosques en Dos Medicinas. Y protejo estas montañas de aquello que no debe cruzar el límite. Algunos lo llaman folclore. Otros, superstición. Cuentos antiguos y leyendas indígenas que deberían pertenecer al pasado. Yo lo llamo mi trabajo. Porque aquí, en la naturaleza salvaje de Montana, a 40 millas de la frontera canadiense, donde las rocosas se alzan como muros de piedra y hielo, las cosas antiguas aún cazan. Los espacios entre mundos se adelgazan. Y lo que no debería existir, se filtra por las grietas. Cazan en la oscuridad. Usan rostros familiares. Hablan con voces en las que confiamos. Son pacientes. Hambrientos. Y no se detienen. Pero yo tampoco. Soy la nieta de María Running Crane, que intentó cerrar una puerta y falló. Soy la hermana de Emma Blackwood, que murió intentando protegerme de lo que cruzó esa puerta. Estoy entrenada en la ley moderna, y en las antiguas formas.
Camino entre mundos. Y sostengo la línea. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque los protocolos existen por una razón. Porque hay límites que deben protegerse. Y puertas que deben permanecer cerradas. El sol se ocultó tras nosotros mientras nos internábamos más en el Parque Nacional de los Glaciares, hacia el lago McDonald, y hacia lo que silbaba en la oscuridad. Mi atado de protección estaba tibio contra el pecho. Mi arma, lista. Y yo también. Para lo que viniera. Esto es lo que hago. Esto es lo que soy. Protejo el límite. Sostengo la línea. Y siempre lo haré.